Oh Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos abriste en este día las puertas de la eternidad, concede a todos los que celebramos su gloriosa resurrección, que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, con la mirada puesta en Cristo resucitado, caminemos de acuerdo a la figura de Cristo, para que de esta manera seamos testimonio de la verdad absoluta y de su palabra, en medio de nuestra realidad. Escuchemos. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. De la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde el Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está en Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces vosotros apareceréis juntamente con Él en la gloria. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Un sacrificio de alabanza ofrezcan juntos los cristianos a la víctima de la alianza. El Cordero salvó al rebaño. Cristo inocente reconcilia al Padre Dios y al que hizo el daño. Muerte y vida trabaron duelo.
y muerto el dueño de la vida, gobierna vivo, tierra y cielo. Dinos, María, lo que has visto, la gloria del resucitado, la tumba abierta y vivo a Cristo. Ángeles, vendas mortuorias, vive el Señor que es mi esperanza, en Galilea veréis su gloria. Cristo, sabemos que estás vivo, Rey vencedor, certeza nuestra, mira a tu iglesia compasivo. Amén, aleluya. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Luego también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había podido entender las Escrituras, que el que había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy bien, en una mañana bastante lluviosa aquí en Bogotá, en Tenjo, donde estamos, llueve a cántaros, ¿verdad? De hecho, eso se sienten las gotas caer sobre nuestro techo de aquí, de la capilla, en la que celebramos la Eucaristía. Y en medio de esta mañana lluviosa, nosotros celebramos a Cristo resucitado. En medio de la lluvia que cae, nosotros celebramos que Jesús ha vencido a la muerte y nos ha dado la vida plena. Quisiera yo detenerme en Hechos de los Apóstoles, el texto que acabamos de escuchar como primera lectura. El autor, Lucas, en el discurso de Pedro, presenta un esquema teológico muy claro. Él entiende la muerte de Jesús como la negación que hacen los hombres de su época a la propuesta de vida que le ha hecho Jesús. Por eso Él les insiste: ustedes lo crucificaron. Por eso Él le insiste: ustedes lo hicieron pender de un madero. Es decir, ustedes negaron la manera de vivir de Jesús. Por eso lo que está en juego es si Jesús tiene razón o no. Lo que está en juego es si los hombres vamos a vivir como Jesús o no vamos a vivir como Jesús. Eso es lo que está en juego. Por eso dice Pedro en ese discurso del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, dice Pedro: a ese que ustedes mataron, el Padre lo ha resucitado. ¿Sí? A Jesús de Nazaret, el ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A ese lo resucitó
el Padre. Es decir, si los hombres negaron la propuesta de vida de Jesús, el Padre Dios la avala. El esquema teológico en estos discursos de Pedro es ese. Nosotros seguimos a Jesús porque con la resurrección ha quedado confirmado que esa es la manera como quiere Dios que vivamos. Nosotros celebramos hoy domingo la resurrección del Señor porque es el sello de confirmación que el Padre Dios le coloca a la vida de Jesús. Si tú quieres agradar al Padre Dios, tendrás que vivir como Jesús. Ese es el mensaje que se nos comunica en la realidad de la resurrección. Pero nos encontramos con el texto de Juan, nos encontramos con el Evangelio de Juan, un relato precioso, un relato hermoso. Comienza diciendo el primer día de la semana. Para nosotros los cristianos, el primer día de la semana va a ser fundamental. Va a ser el día de la Pascua. Ya para nosotros tiene un sentido particular y por eso el domingo lo dedicamos al Señor. De hecho, la palabra domingo significa eso, día del Señor. Entonces sucede el primer día de la semana, no cualquier día. Es decir, ahí se expresa que hay una creación nueva, que es un reiniciar. Recuerdan ustedes que en algunos bautisterios está el octágono. ¿Te acuerdas? No está cualquier, sino está un octágono. Por eso, porque es el primer día. Los 7 días de la semana y el primero, porque es el recomenzar, el hacer de nuevo la vida de Dios. Pero segundo, el texto dice que María Magdalena fue al sepulcro. ¿Y cuándo va? Al amanecer. Alguien pudiera decir que es un dato simplemente histórico. No, es mucho más que un dato histórico. Es un dato teológico. Porque el amanecer es el momento, es en el claroscuro. En el claroscuro. Y los que hemos leído el Evangelio de Juan, recordamos que siempre está esa dualidad, que está ese enfrentamiento entre la luz y la tiniebla. Pues nada, ella, aunque ama a Jesús, está en el claroscuro. Está ahí en el sí, no. Y por eso no interpreta los signos que ven como corresponde. ¿Y cuáles los signos? Los signos que ella ve es que la losa está quitada, que es la afirmación, el testimonio de que Cristo está vivo, porque nadie tiene un video de la resurrección. En esa época no se grababa todo con celulares y nadie tiene un momentito grabado el hecho de la resurrección. Son unos signos. ¿Cuáles signos? El que la losa, la piedra está quitada, el sepulcro está vacío, y después va a dar otro signo más, y es que el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, las vendas, no están tiradas por el piso, no están tiradas por el piso como si hubieran jalado un cadáver. No, están acomodadas ahí, están puestas ahí, porque el que las tenía ya no está muerto, ahora está vivo y vive para nosotros. Mis hermanos, celebramos a Jesús que vive, celebramos que la manera de vivir de Jesús es la verdadera, queremos vivir como Él y por eso damos gracias a Dios por esta lluvia. Ahora que siento ese ruido de las gotas que caen sobre el techo, le agradezco al Señor. Nosotros que hemos vivido un fenómeno del niño tan largo, le agradecemos al Señor que llueva. Le agradecemos al Señor que caiga agua, porque el agua es vida. Y entonces en este domingo celebramos emocionados la alegría de la vida que nos da el Señor. Pero hay un hecho más en el relato. A mí me impacta que el discípulo amado haya llegado mejor primero que Pedro y no haya entrado. Extraño eso, ¿verdad? El discípulo amado parece que era más joven que Pedro y corrió más rápido que Pedro. Sin embargo, llegó y no entró, sino que esperó a que entrara Pedro.
y luego sí entró él. Yo creo que es el reconocimiento de la capitalidad de Pedro, del don de la capitalidad. Es decir, reconoce que Pedro es el primado, reconoce que Pedro es el líder de ellos. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros la humildad del discípulo al que Jesús más quería, para saber cuál es nuestro lugar y llegar primero, pero dejar que entrara Pedro? Y termino diciendo, el texto dice, vio y creyó. La palabra griega ahí es ofté, una conjugación de orao, está en aoristo. Y sería exactamente, se dejó ver. Se dejó ver. No es el hombre el que ve al resucitado, es el resucitado el que se deja ver por el hombre. Ojalá tú y yo hoy lo experimentemos vivo, lo experimentemos en nuestro corazón y creamos de verdad y vivamos para Él. Que hoy tú y yo le demos gracias al Señor. Que hoy tú y yo le digamos a Él que nuestro corazón es suyo, que nuestro corazón le pertenece. Él vive. Él vive. Jesús está vivo. En silencio, habla con Dios. Confesemos nuestra fe. Vamos a ponernos de pie y digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos ahora a presentar nuestras súplicas por los hermanos que no están aquí con nosotros. Oremos confiadamente al Padre y digamos: Dios de vida, escúchanos. Dios de vida, escúchanos. Por quienes gobiernan, para que movidos por la fuerza de la resurrección generen políticas transformadoras e incluyentes para la sociedad. Dios de vida, escúchanos. Resucita en medio de los hogares y familias, para que rebosantes de amor construyan una nueva sociedad. Dios de vida, escúchanos. Por las necesidades particulares, para que ante el acontecimiento de la resurrección sean quebrantadas las cadenas de iniquidad. Dios de vida, escúchanos. Por nosotros, para que renovados por la resurrección de Cristo, avancemos con prontitud en el anuncio del Evangelio. Dios de vida, escúchanos. En silencio, oremos por las personas que amamos y necesitan del Señor. Padre Dios, todo esto te lo presentamos a ti, que nos amas y que nos has entregado a tu Hijo y que en Él nos das vida para siempre. Todo esto te lo pedimos a ti por medio de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.